por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios trae algo nuevo, algo extraordinario, equipamiento, adiestramiento y un empoderamiento glorioso. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes en nuestro programa Voz que Prepara el Camino. Voy a hablar el día de hoy acerca del tema el ámbito de su presencia. Para mí es realmente un honor poder llegar a sus casas, bendecirlos con esta palabra que sé que va a transformar su vida y su capacidad de escuchar a Dios. Nuestro tema de hoy está en el libro de Éxodo, capítulo 33, versos 9 al 11. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Si nosotros pudiéramos hacer una contabilización de días buenos o días malos, es decir, si pudiéramos darnos cuenta o contabilizar numéricamente cuáles han sido nuestros buenos días y nuestros malos días, podríamos comenzar a recordar ciertas cosas que han sido seguros fuertes o difíciles en nuestro transitar a través de la vida. Para muchos, uno de los momentos más duros de su vida ha podido ser el momento de una pérdida o de una partida de alguien que amaba o alguien que valoraba. Todos de una forma u otra nos tenemos que enfrentar a las situaciones de la vida mortal, que una de ellas es la muerte, así mismo como la enfermedad. Pero una de las cosas muy interesantes que ocurre y es ese proceso, algunos le llaman el proceso de duelo. Cuando yo investigué acerca de qué significaba esto, el proceso de duelo es un proceso psicológico que atravesamos justo cuando perdemos a alguien, cuando tenemos una pérdida o un abandono o una situación dolorosa en nuestras vidas de desconexión. Lo próximo que comienza a hacer nuestro interior es a entrar en esa fase de preparación o de aceptación de que ya no vamos a tener a la persona que teníamos o que amábamos. Y tú dirás, ¿por qué usted está diciendo todo esto, profeta, si hoy estamos hablando del ámbito de su presencia? Y es porque la Biblia dice que esto mismo comenzó a hacer el pueblo de Israel el día que Dios les habló y les dijo estas palabras. Ustedes van a entrar en la tierra que yo les prometí, ustedes van a tener victoria. En el libro de Éxodo, capítulo 33, ustedes van a derrotar a sus enemigos, ustedes van a poseer toda la tierra que yo les entregué. Pero hay una prerrogativa de todo esto. Yo voy a enviar mi ángel con ustedes, pero mi presencia no va a estar con ustedes. Dice la Biblia que Dios les refiere estas palabras a Moisés, y Moisés se queda prácticamente petrificado y hace que el pueblo entre en un proceso de duelo, de humillación, en lo que se le llama en hebreo teshuvá, que es regresar o volver al lugar o al punto de inicio. Ellos comienzan a volver en sí, comienzan a llorar, hasta que Dios comienza a hablar con Moisés. Y Moisés entra en una, vamos a decirlo de esta manera, en una intercesión rogativa por el pueblo, diciendo al Señor, Señor, no nos dejes. Es más, si tu presencia no va a ir con nosotros, pues no nos saques de aquí. Y esto despertó en mí una curiosidad muy profunda acerca de cuál es la valoración que tiene un profeta o que tiene un hombre de Dios acerca de la presencia de Dios. ¿Por qué Moisés está tan absorto en este ámbito? ¿Por qué Moisés entra en un debate tan profundo internamente donde dice, Señor, si tu presencia no va a estar con nosotros en esto que vamos a emprender, pues mira, yo prefiero quedarme aquí, yo prefiero que no se me cumplan las profecías, que no se me cumplan las palabras? ¿Por qué? ¿Por qué él tenía esto?
Porque él tenía este corazón, esta pasión, esta realidad de la voz de Dios, perdón, de la presencia de Dios en su vida con respecto a la voz de Dios. Porque él sabía algo muy interesante, y es que el ámbito de la presencia de Dios es el ámbito en donde Dios habla. Escuchar a Dios para mucha gente en nuestra generación es algo utópico, es algo fantasioso, es algo hasta mentiroso para muchos. Pero realmente escuchar la voz de Dios, ¿qué tan importante es? Es profundamente importante, porque la voz de Dios nos ayuda a mantenernos calibrados en un mundo donde aparentemente todas las cosas se están volviendo patas arriba, todo está en descontrol. Las sociedades más poderosas de nuestra generación están cayendo de rodillas ante formas de pensamiento que antes eran aberrantes, pero que hoy son la norma. En este momento, en estas condiciones en las que estamos viviendo, a la gente le puede parecer hasta raro el concepto de Dios, y mucho más raro todavía el concepto de la voz de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que dice la Biblia que Moisés, que estaba constantemente habituado a tener esa cercanía, ese encuentro o ese acercamiento con la presencia de Dios, en un punto determinado de su vida, él dice: señores, si la presencia de Dios no se va a mover, si la presencia de Dios no va a entrar a la tierra con nosotros, pues lo mejor es que nos quedemos de este lado. Y él comienza a interceder. Ahora bien, ¿qué es la presencia de Dios? Mi objetivo en el programa de hoy, o el objetivo que tengo en este programa, es que aprendamos acerca del ámbito de su presencia. Cuál es la realidad de no solamente poder escuchar a Dios, sino cuál es el lugar o la posición correcta que tenemos que tener a la hora de poder escuchar a Dios claramente. ¿Por qué mucha gente que quiere acercarse a este ámbito de escuchar a Dios no logra acceder tan profundamente? ¿Cuál es la realidad acerca de todo esto? Hoy lo quiero explicar. Lo primero que quiero decir explicar es qué es el ámbito de la presencia. Lo primero que tenemos que descifrar o descubrir, la palabra presencia. Cuando la Biblia habla de la palabra presencia en griego es la palabra prosopos, que significa rostro. Hay otras palabras también en hebreo, que es la palabra panim, es la palabra mirar cara a cara o mirar a cara descubierta. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando acerca de una dimensión espiritual donde podemos acceder y disfrutar de la realidad o de la belleza de la presencia de Dios. Y era lo que pasaba con el rey David, que también la Biblia le llama el profeta David. Dice la Biblia literalmente que David decía: yo quiero entrar en tu santidad para contemplar la hermosura, o sea, entrar en tu tabernáculo para contemplar la hermosura de tu santidad y para inquirir en tu templo. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios es el lugar donde los profetas, donde los hombres de Dios, donde la gente que quiere escuchar a Dios puede recibir equipamiento y puede recibir esa impartición que los haga crecer, los haga dimensionar y los haga conectar más profundamente con el ámbito donde pueden escuchar claramente la voz de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios o de la palabra presencia, en la definición de el Larux en nuestra generación, dice que la presencia o presencia es la asistencia personal de alguien a un lugar o a una invitación. Entonces, cuando hablamos de la presencia, estamos hablando de la manifestación personificada de Dios en una atmósfera determinada. Y tú dirás, pero hay un problema aquí, profeta, porque cuando hablamos desde la perspectiva teológica hay una realidad, y es que la Biblia dice que Dios, o lo plantea de esta manera, aunque no lo dice así exactamente, que Dios es omnipresente. Es decir, Dios está en todo lugar, en todo momento, y la presencia de Dios está en todas las atmósferas. Sí, claro, de manera teológica, hablando de omnipresencia o de manera de atributo divino, a nivel de atributo divino, Dios es omnipresente. Dios está en cualquier lugar o en todo tiempo. Pero no es lo mismo hablar de omnipresencia que hablar de Shekinah o Shekinah. La palabra Shekinah era una palabra utilizada
o Shekinah era una palabra hebrea utilizada para descifrar o hablar acerca de la manifestación de Dios de manera revelacional a través de las cosas físicas. Es decir, yo tengo este árbol y en este árbol comienza a prenderse el fuego, como hablé en la clase anterior de la zarza de espino. Comienza a encenderse en fuego y de momento el fuego no se consume y yo sé por conocimiento o por conciencia que allí se está moviendo algo sobrenatural. Entonces, cuando la Biblia habla de presencia, habla de que Dios se manifiesta a través de cosas físicas, aunque Él en sí mismo no es un ser físico. Dios es espíritu. Ahora bien, cuando hablamos de realmente lo profundo de esta palabra, no está hablando de que Dios, por ejemplo, Dios está en el infierno, que usted no lo crea. Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está en el mar y aún debajo del mar. Obviamente, porque Él es omnipresente. Ahora, no significa que en ese lugar Dios escoja manifestarse. Dios puede estar en tu casa o está en tu casa ahora mismo, pero tú pecas o puedes pecar y Dios no va a interrumpir tu pecado porque Él no elige o no desea manifestarse allí. Entonces, cuando hablamos de la presencia o del ámbito de la presencia, realmente no estamos hablando de omnipresencia. Estamos hablando de un lugar donde Dios decide y tiene deseos de manifestarse. ¿Por qué? Porque en ese lugar Él es adorado, uno. Número dos, Él es respetado. Y número tres, porque su voluntad y su propósito van a ser ejecutados en ese lugar. Ahora bien, ¿por qué necesito la presencia? Si yo prácticamente puedo escuchar la voz de Dios, ¿por qué necesito la presencia? Porque el sistema de comunicación del cielo es activado a través de la presencia. Dios nunca va a hablar en un lugar donde Él no está realmente manifiesto o donde Él no es invitado a hablar. Por eso muchos de ustedes dirán, profeta, pero yo no escucho la voz de Dios, pero yo escucho la voz de Dios solamente a través de la Biblia. Todo el que dice yo escucho la voz de Dios solamente a través de la Biblia, yo creo que Dios puede hablar a través de la palabra, pero no es el único medio o el único método que Dios utiliza para hablar. Ahora bien, yo estoy claro y seguro que si ese es el método que tú crees que Dios te puede hablar, es la única forma en la que Dios se va a limitar a hablarte, porque Dios es un caballero. Hemos escuchado mucho eso, pero quiero decírselo otra vez. Dios es un caballero. Dios no va a forzar nada en la relación contigo. Dios va a esperar que tú le des el permiso. Por eso dice la Biblia, inclusive una iglesia, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, esa iglesia era una iglesia de Dios, de Cristo. Y Cristo estaba fuera de la iglesia tocando la puerta. Cristo estaba fuera de la iglesia diciendo, ábranme. Y tocando, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. ¿Por qué él dice esto? Porque Dios es un caballero. Dios nunca va a interrumpir. Dios nunca va a forzar ninguna relación contigo. Él va a esperar que tú le des el lugar y le des el permiso. Tercera cosa, la Biblia dice que había un profeta llamado Elías. La Biblia le llama Elías el Tisbita. Y dice el texto que literalmente el profeta comienza a hablar y dice, por 3 años y medio no va a llover en esta tierra. Pero antes de eso dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Una de las cosas más profundas acerca de la voz de Dios es que Dios habla desde el ámbito de su presencia. No existe un profeta, un hombre de Dios que esté realmente en el oficio o realmente, genuinamente de profeta, que no pase tiempo con Dios. Todos los hombres de Dios, antes de fluir, antes de ministrar, tienen que pasar tiempo con Dios, porque el ámbito de la presencia es lo que despierta o genera o activa la voz de Dios en un hombre. Ahora, ¿qué pasa con nuestra generación? Que hay mucha gente que no puede escuchar a Dios porque no tiene tiempo tampoco para pasarlo con Dios. Es decir, mucha gente que tú ves están organizados, tienen bonitos templos, fluyen en una palabra inclusive motivacional, pero no hay presencia en sus servicios, no hay presencia en la adoración, no hay presencia en lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos no ocupan su tiempo para dedicarlo en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos
estar calibrados en el Espíritu y escuchar a Dios claramente cuando accedemos al ámbito de su presencia. Pero la presencia necesita que tú tengas tiempo para ocuparte. Dios me habló hace unos años atrás y me dijo, ¿quieres un ministerio? Le dije, sí, Señor, quiero ser un ministro. Me llamaba mucho la atención o idealizaba lo que era el ministerio. Dios me dijo, si quieres un ministerio, tienes que pasar tiempo en mi presencia. Pasa tiempo en mi presencia y yo te voy a ungir y te voy a utilizar. Muchas veces tenemos el deseo de acceder a ámbitos de la realidad de Dios. Necesitamos un milagro, pero muchas veces nada más buscamos a Dios cuando tenemos necesidad del milagro. Y no cuando no tenemos una vida habituada en la presencia de Dios. La presencia de Dios debe ser una cultura para los hijos de Dios. Los hijos de Dios se supone que tú deberías estar constantemente comunicándote con Dios. Que no debería ser la comunicación con Dios porque tú tienes necesidad de algo. Se lo voy a decir la verdad. Un hijo que me llame a mí solamente cuando me necesite o porque quiera que yo le compre un juguete es un hijo que no va a disfrutar de mi atención. No va a disfrutar de mi compañía, solamente va a disfrutar de mis recursos. Entonces muchas veces estamos en esa realidad espiritual, en esa burbuja, donde estamos disfrutando de los beneficios de Dios, pero no tenemos realmente la presencia de Dios. Muchas veces escogemos, yo leía un libro que se llama La casa favorita de Dios, de Tommy Tini, fue muy, muy hermoso libro. Y yo recuerdo que leí acerca de que él decía que en la presencia de Dios muchas veces nos pasa que estamos detrás de las manos de Dios, pero no estamos detrás del rostro. Y muchas veces nuestros padres nos dan regalos, nos dan juguetes, nos muestran sus manos para que podamos buscar su rostro, para que lo abracemos, para que lo besemos, para que nos disfrutemos su presencia. Entonces muchas veces no accedemos a este ámbito porque no entendemos algo que yo le llamo la ley de lo primero. Muchas veces estamos operando y dejamos a Dios en segundo plano, pero Dios nos representa lo primero en nuestras vidas. Entonces muchas veces tú quieres que Dios te dé la prioridad en una situación X que estás teniendo, pero tú no le das la prioridad a Dios de tu tiempo. Entonces la Biblia dice que si tú buscas a Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces nos estamos concentrando en las añadiduras, pero perdemos de vista lo primero, que es el reino. Muchas veces queremos que Dios nos dé un milagro, pero perdemos de vista qué tanta comunión tenemos con Dios o que muchas veces ese milagro que necesitamos o esa enfermedad de la que queremos ser curada se manifestó por nuestro poco tiempo con Dios, porque pasamos poco tiempo en la presencia de Dios. Cuando accedemos a la presencia va a traer los beneficios. Pero cuando accedemos a los beneficios no necesariamente te van a dar la presencia. Voy a decir esto que es muy interesante. No habrá presencia si no hay comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y la Biblia dice que el Espíritu estaría en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Muchas veces solamente disfrutamos al Espíritu en nosotros, pero no disfrutamos al Espíritu con nosotros, porque aunque estamos sellados por el Espíritu para salvación, pero no pasamos tiempo con el Espíritu para disfrutarlo a Él y ser ungidos por Él. Hay un nivel donde la intimidad produce cosas. Es decir, cuando tú tienes intimidad con tu esposo o con tu esposa, eso va a puede producir que tu esposa quede embarazada, puede producir una mayor cercanía o acercamiento o un disfrute, una plenitud mayor en la relación. Igualmente con el Espíritu Santo. Cuando pasas tiempo con el Espíritu Santo va a poner en ti cosas que van a poder luego germinar y producir y ser de bendición a miles y a multitudes. Pero hoy nosotros hemos perdido mucho de vista la persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y estamos queriendo acceder a los beneficios de Dios sin conocer a Dios. Estamos queriendo acceder a los beneficios del Espíritu, pero sin tener relación con el Espíritu. Y la Biblia dice que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión gloriosa del Espíritu Santo esté con ustedes. Es decir, mientras que el Padre es lo que me sana, es lo que me da identidad, es lo que me da amor,
El Hijo, dice la Biblia, el amor de Dios, la gracia, es lo que me da la gracia, es lo que me equipa, lo que me activa. Pero el Espíritu Santo es el que viene para tener comunión con nosotros. Pero muchas veces, cuando el Espíritu Santo nos llama en la madrugada o cuando nos llama en el día para tener comunión, para tener comunicación, estamos desconectados, estamos ocupados. Le damos la prioridad a nuestros amigos, le damos la prioridad a nuestra pareja, le damos la prioridad a nuestros hijos, le damos la prioridad a nuestro trabajo, menos al Espíritu Santo. Y por eso mucha gente hoy está careciendo de la voz de Dios. No es que Dios no quiera hablarte, es que tú no estás en el lugar, en el ámbito correcto, a la hora correcta. Queremos acceder a los recursos del Espíritu, pero perdemos la comunión con el Espíritu. No respetamos al Espíritu Santo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Y es que la Biblia habla de un protocolo básico para poder fluir y funcionar en el ámbito espiritual. Y es el protocolo de la santidad. Porque mucha gente, aunque puede fluir en los dones de profecía, en los dones espirituales, cualquiera que sean, muchas veces no acceden al ámbito de la productividad, o sea, el ámbito donde la voz de Dios los hace crecer a una magnitud amplia, porque no practican el protocolo de la santidad. Hay algo muy básico y eso está regresando a no solamente a nuestros centros de fe, a nuestras iglesias, a nuestras vidas personales. Está regresando al pueblo de Dios a nivel mundial, y es que el pueblo está volviendo a la santidad. La Biblia dice que la voz que prepara el camino viene para traer y enderezar lo torcido. Y esto implica que en mi vida no puede haber dos agendas, no puede haber dualidades. Yo no puedo estar ministrando la gracia y estar ministrando al mundo, estar en contacto con Dios y estar en contacto con Belial. Dice la Biblia que ellos no tienen acuerdo, no hay acuerdo. De hecho, nuestra carne y nuestro espíritu están peleando constantemente porque nuestro espíritu quiere gobernar. Porque cuando el espíritu gobierna, cuando entendemos nuestra realidad en el ámbito espiritual, podemos crecer y desarrollar nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo muchas veces quiere acceder a nuestras vidas, quiere llevarnos más lejos en el Espíritu, pero no puede hacerlo porque cuando va a buscar frutos de santidad, no encuentra frutos. Una de las cosas que es necesario es que tengamos tiempo con Dios. Quiero volver un poquito a la ley de lo primero. Muchas veces no entendemos que hay horarios donde el Señor nos despierta o para orar, o donde Dios quiere que estemos en su presencia, porque en esos tiempos es donde Él viene para limpiarnos y para traer más fruto. De la Biblia dice que nosotros somos los pámpanos y estamos unidos a la vid, que Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. El pámpano, cuando tú lo cortas y lo desconectas de la fuente, no puede llevar fruto. Pero dice, pero si permanecen en mí, van a ser limpiados para llevar más fruto. ¿Qué significa esto? Que cuando tú permaneces en la presencia de Dios, la presencia de Dios viene y te limpia y tú estás listo para poder producir, para poder generar y para poder crecer aún más. Entonces muchas veces no pasa esto porque no estamos conectados, no estamos en el lugar, en el ámbito correcto. La voz de Dios, y con esto termino, Dios quiere hablarnos, pero muchas veces la Biblia dice que esos hombres estaban en otro estilo de vida, vivían otra vida. Dice el libro de Apocalipsis, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz. ¿Qué dice? Estaba donde en el Espíritu. Nunca vamos a acceder a la voz de Dios hasta que no logremos posicionarnos en el lugar de estar en el Espíritu para poder escuchar a Dios claramente. ¿Cómo este hombre vivía? La Biblia dice que él estaba en la isla de Patmos, estaba siendo perseguido, estaba siendo acusado. Estaba solo, pero allí estaba en el Espíritu y emergió, él se levantó. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos levante, que algo grande ocurra y aparezcan millones de dólares en nuestra cuenta de banco. Hello, voy a decirte la verdad, puede ser que Dios lo haga porque Dios es soberano y sobrenatural, pero más del 99% de la gente que está esperando eso no lo va a ver hasta que no haga una acción, hasta que tú no accedas al ámbito del Espíritu y que el Espíritu te diga, esto es lo que tienes que hacer para producir finanzas. Hasta que eso no ocurra, no va a subir del lugar donde estás, no va a avanzar en el nivel donde estás. Así que quiero decretar y declarar esta palabra sobre ti,
que Dios va a levantarte al nivel donde puedas escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es ese ámbito? Su presencia. Dice el texto, y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Hoy es el día de que vayas a tu habitación y te pongas sobre tus rodillas y vuelvas a tener un cara a cara con Dios. Que vuelva a renacer esa hambre por orar, esa hambre por clamar, esa hambre por estar en la presencia de Dios hasta que el reino se te manifieste y se te revele. Que entres en el Espíritu hasta que oigas una voz que te vuelva a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando por cada hijo tuyo que está en las naciones y que está escuchando esta palabra y este mensaje el día de hoy, este programa. Padre, que su espíritu arda como nunca antes, Señor. Padre, que vuelvan a desear tu presencia, que vuelvan a tener hambre por tu presencia. Señor, que puedan volver sobre sus rodillas y ser activados a volver a escuchar en el Espíritu. Padre, que dejen la niñería, las inmadureces, Padre, y vuelvan las ocupaciones, las distracciones y vuelvan a tu presencia. Que cada persona que escuche esta palabra y entre bajo la influencia de mi voz pueda ser restituido, pueda ser levantado en el ámbito espiritual para escuchar otra vez la voz de Dios, como nunca antes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana en este programa Voz que Prepara el Camino. No olvides, si quieres ser parte de nuestra escuela y quieres crecer en el ámbito espiritual, escríbenos ahora. 1-857-228-6714 www.escueladeprofetasglobal.org. Allí te esperamos y sé que vas a ser levantado a lo próximo de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Shalom. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Estoy aquí para anunciarte la agenda que vamos a tener en este 2024. En los próximos meses vamos a estar realizando actividades que van a poder ser de bendición para ti. Si estás en la República Dominicana, en Santo Domingo, vamos a abrir próximamente nuestra escuela ministerial Nido de Águilas, donde no puedes perderte lo que va a ocurrir. Vas a recibir entrenamiento, adiestramiento e impartición para el ministerio, para lo profético o para el ámbito de negocios. En cualquier área en la que estés vas a poder recibir. También quiero invitarte el próximo 4, 5 y 6 de octubre a nuestro evento Voz que Prepara el Camino Summit, una conferencia profética global que atrae a personas de diferentes partes del mundo, desde Europa, África, Latinoamérica a República Dominicana, para recibir impartición, recibir implantación y recibir adiestramiento en el ámbito profético. Si quieres seguir creciendo en tu capacidad de escuchar a Dios, puedes venir y recibir impartición de líderes de diferentes partes del mundo. Vamos a estar el 4, 5 y 6 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. Si quieres pasar o participar en alguno de estos eventos, escríbenos al 1-857-228-6714 por WhatsApp o también al www.escueladeprofetasglobal.org. Si quieres crecer en tu capacidad de escuchar a Dios y ver en lo profético, no te pierdas esto y escríbenos. Dios te bendiga.